Esta es la segunda sesión de la cátedra Germán reactivada después del año 2015. Doctor en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya tesis ganó el premio INA. Es maestro y licenciado en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Rafael María Baralt, de la Academia de Historia de Venezuela. Es profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, ¿no? Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, sede de Acatlán, de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y de la Universidad Central de Venezuela. Historia política de Hispanoamérica, de la primera mitad del siglo XIX, exactamente la revolución independentista, los sistemas y prácticas electorales y el comportamiento de los votantes y las reformas electorales, colombiano y panameño. Si no estoy mal, él también trabaja en Historia de Panamá. En el año 2017 publicó Los inicios del gobierno representativo en la República de Colombia, de 1818 a 1821, y Rustre, Monarquía y Revolución, del año 2018. Bueno, digamos a su presentación. Entonces yo voy a leer estos dos párrafos para darle una comprensión, digamos, que son los tratados de Trujillo entre España y Colombia. La ponencia está Visiones disímiles de la realidad americana de 1820. Exactamente, estamos situando de Trujillo, armisticio y regularización de la guerra, fueron firmados los días 25 y 26 de noviembre de la Armada de España en Venezuela, Pablo Morillo, siguiendo las órdenes del recién instaurado gobierno del general Simón Bolívar. Más allá de cumplir con la política del gobierno liberal español, cimiento de dos naciones en conflicto, que negociaron las condiciones de enfrentamiento bélico y una sola entidad política, como lo esperaban algunos idealistas liberales de ambos lados del Océano Atlántico. Española, me imagino, la Constitución de Cádiz de 1812, restaurada por el general Riego. Antes de que se concluyera el plazo previsto por el acuerdo, los patriotas rompieron el armisticio en la provincia de Managua. Después finalizó de manera exitosa la campaña militar de liberación de Venezuela en 1921, aunque el control total del territorio se dio en los años siguientes con la derrota del último bastión, Valencia, en noviembre de 1823. Más allá de las repercusiones de los tratados de Trujillo y prácticas políticas que coexistieron en Venezuela en estos años y que dio lugar a 1921. De esta manera, durante los meses que duró el armisticio, se evidenciaron los matices de diferentes representación política. Por un lado, la propuesta republicana amparada en una Colombia libre, en el restablecimiento de la Constitución de la monarquía como garante de la unidad del imperio español en América. Proyectos políticos en pugna formó parte del intenso y variado universo de referentes en Colombia como en España y que será presentado precisamente en esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, quiero agradecer a Carlos Murgueito, una amistad desde nuestros estudios de posgrado en Venezuela y después en México. En verdad que Bueno, también quiero agradecer a Amelia, que ha estado apoyando desde hace un mes y medio o algo así, que me invitó a habilidad, obviamente, y es un gran honor. Así que les agradezco muchísimo la invitación, Carlos, al departamento, al público asistente, a los estudiantes de posgrados, de licenciatura, no solamente de Colombia, invito a la Universidad Michoacana y la maestría en Historia y también en la maestría en Enseñanza de la Historia que dictamos aquí en la Universidad. Y creo que hasta mi mamá y mi papá querían escucharme por ahí porque a ellos les llama mucho la atención la historia y bueno, también a Sabina, que supuestamente también me iba a escuchar por ahí, pero ya está muy chiquitica. Un poquito, bueno, ya Carlos dio un abrebocas sobre esta investigación el año pasado, una investigación en curso. Estoy recopilando información para, ojalá que sea mi próximo libro. Lo que quiero es ver de Trujillo, que es un tema, ahorita se lo voy a comentar, es un tema que se ha estudiado bastante en la historiografía, pero yo estoy trabajando por lo menos a los tratados de Trujillo, en los meses antes, semanas antes. Con todo el tema de las negociaciones en torno al Tratado de Trujillo antes, durante y después. También con una particularidad, también quiero estudiar la prensa americana en torno a armisticio, no solamente desde la visión patriota, sino también desde la visión realista. Y algo que algunos compañeros y compañeras sabrán a lo que me refiero, es que nos quedamos con la visión patriota, casi siempre colombiana o venezolana, en torno a la guerra, ¿no? Y aunque se han dado muy importantes a trabajar al partido realista, a trabajar a los derrotados, etc.,
En esta investigación yo lo que quería hacer un contrapeso, no solamente con la prensa americana, sino también con la prensa española. Es muy interesante lo que me he ido consiguiendo, como les dije, un trabajo de discusión en torno a los tratados de Trujillo. Claro, también podemos ver otros tratados que se realizaron en Perú, en Río de la Plata, en México, Bolívar, y después todos los intentos que se hizo entre Bolívar y de la Torre en el año 21, tiene una gran repercusión en la prensa. Muy interesante, o sea, la prensa está cubriendo todo lo que está pasando en América. Y precisamente en torno a... tenemos la gran virtud, y se lo recomiendo aquí a los estudiantes que se encuentran conectados, la prensa, no solamente americana, sino española también, que podrían consultar desde la... y vale la pena que puedan revisar esos materiales, ¿ok? Y el otro punto que también estoy trabajando para esta investigación, entre el 20 y el 23, durante el llamado trienio liberal, que ahorita voy a hablar brevemente sobre eso, también las discusiones que se dan y los informes, en fin, en torno, sino también con todo el tema de la conformación de la República de Colombia. Cuando yo hablé de la República de Colombia, me la reunión de lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, ¿ok? Esa experiencia representativa república que haya durado 10 años se tiene que llamar fracasada, como se le ha querido dar a la historiografía, y las cortes llegan a discutir muchísimo este tema. No tenemos que pasar por alto que Colombia después van a tener reconocimiento apenas a mediados de la década de los 40, en el cual es de haber fracasado o haber terminado esta experiencia. ¿Okay? Entonces, bueno, por ahí va mi investigación. Dije, ahí están abiertas los repositorios digitales para que lo puedan consultar. Entiendo que el Archivo General de la Nación, que con el tema de la pandemia habrán trabajado un poco más en esto. Yo preparé una pequeña presentación para no salirme tanto del tema y así más o menos organizar mis ideas. ¿Okay? 20, sucedieron una serie de acontecimientos que tuvieron un impacto decisivo en el desenlace de la guerra de independencia a favor de la República de Colombia que les menciono. Me refiero al inicio del llamado trienio liberal, que comenzó con el pronunciamiento de Rafael de Riego para apoyar las fuerzas militares de Pablo Morillo en América, quien se encontraba al frente del ejército expedicionario de Costa Firma, en la Nueva Granada, sobre todo en Venezuela también. En el caso de la Nueva Granada, sus éxitos fue disminuida, obviamente en 1818 y sobre todo en 1819 con la batalla de Boyacá, tomaron buena parte del territorio de la Nueva Granada, y era cuestión de tiempo también para que el territorio venezolano se fuera a los ejércitos colombianos, del ejército patriota. En ese contexto del trienio liberal, lograr nuevamente la Constitución de 1812 y a convocar a Cortes Generales como garante de la soberanía nacional. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de donde se dio un cambio de dirección política y militar con respecto a las posesiones ultramarinas. Ahora, en líneas generales, estas medidas estuvieron encaminadas a evitar la desintegración del imperio. Según los referentes y expectativas de los liberales españoles, consideraron que las garantías constitucionales eran política de las élites americanas, inconforme, como ustedes sabrán, desde la crisis de la monarquía en esa coyuntura de 1808-1810, para los colombianos, ¿okay? Cuando hablo de colombianos ya saben a lo que me refiero, y buena calidad. Y precisamente por ahí es que va esta presentación. Bajo el amparo de nuevas cortes, ordenaron el cese de hostilidades militares y giraron instrucciones para la búsqueda de la reconciliación y entendimiento que ahora eran disidentes. Es importante que tengamos presente esa palabra. Los españoles se negaron, que desconoció en primer lugar los acontecimientos de los últimos años, donde una cruenta guerra marcó la gente relacionarse con los dominios americanos. En ese sentido, la Constitución doceañista poco podía ofrecer de nuevo. Y no solamente eso, sino que la posición en la Constitución era prácticamente imposible o no iba a ocupar poco tiempo. En ese contexto, ¿cuáles fueron las reacciones de las autoridades colombianas ante la Revolución Liberal Española? Constitucional doceañista y de afiliación. ¿En qué términos se dieron los primeros acercamientos entre ambos gobiernos? ¿Se trató acaso de una negociación, cualquiera de los dos bandos, para reorganizar las fuerzas o hacer algún contraataque, etcétera? Al poco tiempo, en abril de 1820, a tierra firme, se dio inicio a diversos acercamientos y negociaciones entre los comisionados del gobierno de hostilidad y avanzar en la búsqueda de una solución pacífica al largo y sangriento conflicto armado. Estos asuntos, como lo mencioné ese año, en 1820, con la firma del Tratado de Armisticio, y el día siguiente, el 26, con la regularización de Trujillo por el jefe de la Fuerza Armada de España en Venezuela y la Nueva Granada, el general Pablo Morillo, y por el general en jefe. Aunque la historiografía le ha dedicado espacios a estos tratados,
no hacía las discusión que se despertó en la prensa, como les mencioné al principio. ¿Y qué evidencia? Eso es lo que yo quiero destacar, que se vivía en ese momento tan particular, y es precisamente la intención de esta conferencia. Ahí, en la historiografía, trabajando el tema, quiero hacer mención especialmente de Francisco Alfaro Pareja, que está abordando, bueno, desde hace primero, sobre precisamente los tratados durante la guerra o sea, los tratados en general durante la guerra de independencia, y es la paz, historia de los conflictos. En Colombia hay muchísimos avances en la historiografía en torno a esos temas por los y que se vive todavía en la actualidad. Otro autor muy significativo también, que es Ita Pico, de la Academia Colombiana de Historia, él trabaja temas en torno a los tratados, repercusiones en diferentes partes de esa Colombia, de la Gran Colombia. Y Luis José Castaño, yo creo que, bueno, creo no, estos tres autores consiguen muchísima información por internet, pero en academia también tienen algunos espacios, en fin. ¿Okay? Si ven la pantalla, no sé si conozco, yo no lo conozco, el monumento de Santa Ana de Trujillo, si mal no recuerdo la referencia, precisamente donde se reunió Morillo y Bolívar, ¿no? No sé si la conocían, ahí obviamente una mitificación, no solamente desde el punto de vista historiográfico de nuestra memoria, ha enrarecido, si se quiere, las visiones o las interpretaciones en torno al tratado. No, obviamente, todo lo que hay previo para llegar a ese punto en que no solamente uno, sino dos tratados, sino las repercusiones que hay después, ¿no? Obviamente hay todo un mitificación, lo conocemos, ¿no? Porque obviamente es el Bolívar pacificador, el Bolívar que logró enemigo. No, o sea, hay que ver también los alcances de este tratado. Tito Libertador fue el que violó el armisticio, aunque bueno, aquí tienen el abrazo fraterno, ¿no? También, bueno, según los reportes, ahí lo pueden ver también en las pocas representaciones pictóricas que también hay, se puede ver, aquí tienen el caso de España, y la pequeña placa que hay ahí en el sitio expedicionario Pablo Morillo, se firmó el tratado de regularización, en fin, ¿no? En este sitio se verificó la entrevista que en esa reunión del 27 de noviembre, cuando se reúnen Morillo y Bolívar, y había otro, acordaron que iban a hacer un monumento. Bueno, el monumento se hizo 100 años después, pero bueno, pero se hizo. Ahí, se publicó en Angostura, en la ciudad de Angostura, en 1820, en diciembre, el tema del tratado. Esto se siente en Angostura, en Venezuela, en la Nueva Granada, en todo Colombia, sino también a nivel internacional. ¿Okay? También se hizo una edición especial para incorporar tanto la... Simplemente les voy a hacer un zoom para que lo vean. No vamos a trabajar en el tema de contenido. Lo que quería era que pudieran... En la prensa española, perdón, en la prensa liberal española, también se difundió muchísimo. No solamente los tratados, sino durante esa época. ¿Okay? Bueno, para seguir español y de los máximos representantes colombianos por lograr la paz, los tratados firmados constituyeron las condiciones del enfrentamiento bélico y no cómo podían volver a convivir con el español, o al menos así lo pensaban los insurgentes neogranadinos y venezolanos, y no creían en las supuestas bondades del texto constitucional para solucionar el problema en tierra firme. Este acercamiento hicieron durante estos meses. La convivencia en las diferentes propuestas determinó las discusiones en temas relativos a la independencia, pero también en torno a la guerra y a la paz, y evidentemente en cómo se establecerían las relaciones diplomáticas. La oferta republicana marcada en su atracción principal, que es el Congreso de Colombia, que se iba a reunir en la Villa del Rosario. Por el otro, la promesa sustentada en la aplicación de la Constitución de la Monarquía Católica en América. Sin embargo, en ellas comulgaron diferentes maneras de asumir e interpretar esto y otros problemas. De ahí la riqueza. Minutos, porque también creo que se los mencionaba brevemente. Tendemos a pensar que lo monárquico es un solo bloque. No era así. Dentro de esas dos formas o visiones ahorita liberales, y se evidenciaba, y eso lo vamos a ver. Mientras se negociaba la paz, eso es importante, el 7 de agosto de 1820 y el 6 de octubre de 1821, las elecciones para la designación de diputados a esencias fieles a la monarquía, se juró la Constitución gaditana y se realizaron elecciones para diputados a las Cortes y para la provincial.
La convivencia de estos dos proyectos es muy interesante, antagónico, se reflejó en las ricas y polémicas discusiones que se dieron del lado monárquico con el trienio liberal, se volvió a establecer, no tanto así para el caso colombiano, donde no había, eran escasas, pero bueno, pero sí se dio. La noticia relativa a los sucesos de la restauración de la monarquía constitucional se dio, aunque fue hasta mediados del siguiente mes que las autoridades realistas decidieron publicar la documentación oficial al confirmar el general Morillo, vieron con recelo el restablecimiento de la constitución doceñista por la desbierta confrontación militar con el ejército libertador. A pesar de esta opinión generalizada, otros funcionarios constitucionales al limitar la autoridad política y militar de Morillo, a quien calificaron de despótico y arbitrario. Autoridades republicanas, quienes en diferentes comunicaciones de carácter público y privado expresaron su satisfacción. Tengo un caso que es el Correo del Orinoco del sábado 18 de marzo, que se tituló en primera página y toda el 18 de marzo, se enfocó en el tema de la revolución. Esa primera página se tituló Revolución en España ante tales acontecimientos y no dejó de felicitar a los líderes de la revolución al llamarlos, entre otros epítetos, campeones de la libertad. El concierto y la meditación parecen haber precedido a esta insurrección, virtudes cívicas. Los pueblos tienden los brazos a su libertador y aumentan su número. Prosperad, pues, de sus agravios. La América os felicita. Bravos campeones de la libertad. La América, que ha sufrido, en los laureles que ya habéis ganado y dirigíos de continuo la razón. Como era de esperarse, con el paso a la publicación oficial del gobierno republicano del Correo del Orinoco, también lo pueden conseguir por internet si les interesa, aunque ventama decretos, en fin. Este interés se avivó nuevamente cuando se conoció 3 meses después de los alzamientos militares, ¿no? A que el editorial estaba celebrando. VII cura la Constitución, convoca Cortes Generales, donde los americanos estaban llamados a participar, e inmediata ofensiva propagandística contra la monarquía, ahora constitucional. El editorial de la siguiente edición del Correo ha dado las impresiones favorables y elogio a los insurrectos españoles y evaluó de manera crítica las ventajas de seguir la independencia absoluta de España, tal vez por medio de la negociación y el reconocimiento. Sus dudas son muy esclaras. Con el triunfo de la Revolución Española, esto se lo están preguntando los editores en el periódico El Correo, en la península, para que cada español quede persuadido de la justicia que demanda el americano. No lo quiere así el redactor en el campo militar. Y vuelvo a citar: la guerra civil en España entorpecerá ciertamente los auxilios y si, como debe suceder, continúa debilitándose diariamente, nos propondrá tal vez su constitución con respecto a nosotros como liberal para ello. El mensaje fue claro: no tener mucha esperanza con el restablecimiento de la monarquía constitucional liberal en general. El tema de la igualdad y la representación política de los órganos representativos del gobierno español será un tema recurrente por una carta muy buena que le envió Bolívar a su amigo Guillermo Guay ante tal acontecimiento, y lo cito: de los negocios de España estoy muy contento porque nuestra causa se ha decidido en el Tribunal de Quiroga. Nos mandaban 10.000 enemigos y ellos, por una filantropía muy natural, no quisieron hacer la guerra a muerte. Sorprendido, qué dicha, no venir y quedarse 10.000 hombres que eran enemigos y son ya los mejores amigos. El curso de la guerra y un supuesto fracaso de la Revolución Española, Bolívar agregó en su exposición, y vuelvo a citar: aunque triunfe Fernando VII, expedicionarios, ¿cómo se han de quedar? Además, mucho debe haberse reprobado, aún por los serviles mismos. De las tropas se habrá ilustrado infinito con la seducción de los liberales. Antes de terminar ese mes de mayo, en otra epístola de Rafael Revenga, expresó nuevamente su opinión favorable con respecto a los sucesos españoles, un poco más reacio al éxito de la sublevación. Temo que no logre todo su efecto, no porque sea improbable enteramente, sino porque lo deseo en exceso. Lograda la revolución, causa eficiente en la reacción de Europa. Y cierro cita: para él, la inestabilidad política que despertó en el viejo continente, y lo vuelvo a citar, es muy verosímil que en medio de esta confusión rompamos nuestro grillo, pero aún se puede mejorar todo. Cierro cita. Al enterarse Bolívar del decreto real de Fernando VII, convocándose lo que calificó de feliz casualidad, ordenó por todos los medios posibles y de manera inmediata establecer y así alcanzar el reconocimiento de la independencia absoluta de Colombia. Las instrucciones que le dio el 19 de junio de 1820 objetivo: el primero, se le solicitaría a todos los agentes y enviados colombianos en Londres y Washington nuestros ardientes deseos de ver restablecida la libertad en la España, suscitado y sostenido hasta ahora.
Si no era posible establecer este contacto, que lo hicieran por medio de enviados extranjeros de interés por nuestra causa. El segundo de las órdenes de Bolívar de ese 19 de julio público y en las conversaciones y correspondencias particulares, que solo guardamos el primer paso del gobierno constitucional, teniendo, esto es muy importante, la mayor circunspección y prudencia para no comprometernos más allá de lo que ofrezca, sino la paz en recompensa del reconocimiento de nuestra independencia y de otras ventajas siempre recíprocas e iguales. Y por último, hasta el final, es que solamente Bolívar era el que podía negociar con los españoles, con esos enviados. La opinión más acabada en torno a la revolución, Germán Rossio, vicepresidente de la República de Colombia, desde Cúcuta el 20 de junio de 1820. De la mejor manera para el futuro de Colombia en el ámbito político y militar, al ser la posibilidad más viable para concluir la guerra lo antes posible. Voy a leerles parte del extracto que ustedes también pueden leer. Los últimos acontecimientos de España me parecen un resultado decisivo y feliz para nosotros. El reconocimiento y juramento de Fernando VII de la Constitución, lo que es una impotencia absoluta con respecto a Colombia. El ejército español, menos por amor a la libertad que por temor de ir allá por no ser embarcado para América, que en ella por la tiranía o por los intereses que no conocen o de que no gozan. Calculable para la América del Sur. Los españoles sensatos y liberales, por la afinidad de sus principios con los nuestros, además porque sienten el poder, la fuerza y la tenacidad que produce y el pueblo ni tiene interés en nuestra suerte, sea la que sea, ni quiere más que vivir en su tierra y no venir a América. Yo igual trabajé algunas respuestas que le hizo Juan Germán, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Con esta línea, en América el restablecimiento del orden constitucional suscitó tantas ilusiones como sospechas, no es para en ambos lados del Atlántico, y que cambió la forma de relacionarse entre la metrópoli y sus antiguos territorios. Militares realistas estaban renuentes a reconocer que la nueva realidad política podía sobrevivir sin que eso significara el desmantelamiento definitivo del imperio español en América. Por su parte, especialmente en el campo diplomático y militar, y en la opinión pública internacional, dijeron que la aplicación de la Constitución gaditana no podía satisfacer las aspiraciones independentistas, que era la principal exigencia para alcanzar. Más allá de estos puntos, las noticias españolas relativas al restablecimiento del orden constitucional con la jura de Fernando VII, esta esfera del poder de Colombia. De un momento a otro se abrieron dos alternativas. Es por esta razón que inmediatamente, para dejarle claro a la opinión pública republicana, la importancia de sostener el principio de libertad e independencia en contrarrestar las políticas de reconciliación del gobierno liberal español y en deslegitimar la oferta montañista. Al desconocerla, los patriotas buscaron consolidar las ventajas del sistema representativo colombiano. Y siguiendo las órdenes recibidas por el gobierno liberal, el general Pablo Morillo buscó el propósito de lograr la suspensión de hostilidad con la intención de lograr la reconciliación bajo el amparo del nuevo marco. Ambos bandos coincidieron en esa necesidad de aminorar los combates y procurar una guerra más humana. Por lo menos la primera comunicación que se conoce, la propuesta del armisticio, y hay una polémica muy interesante en torno a de Angostura, que ya había cerrado sus sesiones, pero dejaron una diputación permanente Pero bueno, en fin, o sea, en resumen, el 7 de julio es una fecha importante de Morillo dirigido al Serenísimo Congreso, donde manifestaban los deseos del gobierno monárquico de entrar en negociaciones que Pablo Morillo envió desde Caracas el 17 de junio de 1820. Si se fijan, fueron un par de días antes de que Bolívar ordenó buscar la manera de negociar. Tuvo como propósito esa carta informar al restablecer un acomodamiento generoso y justo que reúna a toda la familia a disfrutar de las ventajas de nuestra regeneración por las máximas autoridades políticas y militares de la República de Colombia, relativa a la suspensión de hostilidades hasta lograr la paz y la reconciliación de unos pueblos que por su naturaleza española y por el concurso de reforma de nuestras instituciones políticas, con la esperanza de reunir los hijos y los padres, los hermanos españoles. Manifestó su simpatía por la Constitución española, la cual calificó de conciliadora la representación nacional a todos los pueblos. Ninguno depende de otro, son por consecuencia libres. El Poder Ejecutivo envió a Morillo, fue redactada por el ministro Revenga, aunque la carta estaba dirigida al mencionando, después también mencionaré la respuesta que da el Congreso. Fue redactada por el presidente de la República de Colombia, estaba facultado para responder a las propuestas del armisticio y suspender las opiniones muy cordiales con respecto a este tema, seguramente con la intención de mantener canal de guerra. Sin embargo, sobre la propuesta de reconciliación,
El Ejecutivo respondió de una manera conforme a las luces de la edad presente y a la voluntad general, y exige de cada uno de los magistrados la renovación del jura patria. Cierro la cita. En relación a la restauración de la Constitución doceñista, paz a trueque de su libertad y a este vergonzoso abandono que se exige, añadir la posibilidad de que continúen los desastres de una guerra que se reprueba. A pesar de las duras críticas de la política española y su reciente restaurada Constitución, Corte, en quienes no dejarán de influir los sentimientos de los libertadores de España y distinguirá mejor el voto de los pueblos. No voy a entrar ahí para ahorrarme algo del tiempo. Lo importante es que se reconocerá a Colombia, o sea, eso es algo que no se está negociando. Hay diferentes puntos de vista diferentes en todo. Si quieres que podamos hablar, es necesario que reconozca a Colombia. Ahí es donde se plantea prácticas que coexistieron en Venezuela, en Colombia, en esos días. Pero lo importante es que se van dando esos acercamientos donde se evidencian voces internas, que es parte de ese aprendizaje político que se está ganando en ese complejo proceso del establecimiento y en otras más. Se evidencian los matices de las diferentes propuestas en temas relativos a la independencia soberana. Esta republicana amparada en una constitución, en una Colombia libre, soberana, independiente y representativa, y por el otro, la oferta de unidad del imperio español. Las reservas mutuas sobre el alcance y limitaciones de los diferentes proyectos políticos en pugna formó parte de la política de estos meses, y que tuvieron especial referencia en las negociaciones previas a la firma de los tratados. Se trató de un periodo de intensa actividad política y de plano, sino también al interior de cada una de ellas, por definir quién asumiría el control político. Como era señalado con antes, que querían y necesitaban establecer rápidamente comunicaciones que permitieran iniciar conversaciones en la búsqueda de una armada, o en su defecto, regularizarla. Así, Pablo Morillo le escribió a Simón Bolívar desde su cuartel al Congreso, a quien le dio el título de presidente del Congreso de Guayana y general en jefe de sus tropas. De manera, esto es muy importante, el cuerpo representativo colombiano y la figura de presidente en exigencia de la autoridad disidente. A diferencia de la carta que le envió al Congreso de Angostura a Pablo Morillo, también tenía un tono más personal. Que se encontraba ansioso de terminar los males de estas provincias y de cumplir religiosamente la voluntad de una nación, de dar las más humanas pruebas de su espíritu público. Para lograr su cometido, Morillo nombró y a Juan José Rodríguez del Toro, quien era nada la esposa de Bolívar, aunque es importante reseñar que, bueno, también era primo en alguna instancia de Bolívar, pero eran familia Rodríguez del Toro, o el Marqués del Toro también, que era otro de los hermanos, tenían una larga amistad desde que eran niños. Esa seguramente fue una buena jugada de Morillo a Bolívar. Ya con un tono más cercano y reconciliador, Morillo le pidió a Bolívar oír el sentimiento del odio y del interés particular y de las demás pasiones que pueden oírse a su alrededor. Así, iniciar las conversaciones desgraciado, la paz que una fatalidad ha hecho desaparecer. Como prueba de la buena voluntad y procuraría había ordenado una suspensión de hostilidades y que así se lo había comunicado a los jefes militares patriotas en los diferentes frentes. Esa carta, Morillo se encontraba en Valencia y Bolívar se encontraba en la Villa del Rosario, a unos 500 kilómetros de distancia de la ciudad de Valencia, sumamente compleja porque la estación lluviosa. Y la respuesta de Bolívar data del 21 de julio de 1820, día en que la libertad extiende su mano de bendición sobre la desgraciada España y de ver a sí misma, a su misma antigua metrópoli, seguirla en la senda de la cura del 20 de noviembre de 1818, y cito un breve extracto de la misma: combatir perpetuamente contra el dominio exterior, le dice Bolívar a Morillo, que está dialogando con un Estado independiente, libre y soberano, igual, en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamente todas las naciones. Adjunto a esta comunicación de 1819 y que consagró precisamente la unión de Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Para Bolívar, y en eso fue muy categórico, como se le he dicho, era el gobierno de Colombia con el español. El general caraqueño le garantizó al español que, siempre y cuando reconozca el sentimiento y el odio de aquellos intereses particulares que vuestra excelencia, exceptúa como enemigos de la paz, en su totalidad, sino cuando conocieran la naturaleza de las negociaciones de que vienen los encargados sagrados. Terminen con la siguiente declaración, y cito: un solo grito resuena en Colombia, y hasta ahora en los abismos del despotismo que ha convertido en vasta desolación cuantos dominios fueron españoles. Con Miguel de la Torre para iniciar los primeros acercamientos en torno a la suspensión de hostilidades. Él se lo comunica a Morillo. Bueno, y ahí se van dando los primeros acercamientos, no me voy a quedar ahí por cuestiones de tiempo. Ya se dio
el espacio de un mes de tregua, un primer mes de tregua, para que se siente progresivo. La idea es poder llegar a consenso. Lo interesante es que después de 10 años de reconciliación, aunque claro, la capitulación de Miranda en 1812, cuando cae la Primera República, diferencia y ver las particularidades de cada uno. El primer paso ya estaba dado. Durante un mes, como les mencioné, se suspendió. Ahora bien, la invitación al armisticio abrió una interesante discusión en las altas esferas del poder. ¿Aceptar o no la oferta española? ¿Cuáles propuestas están sobre la mesa? ¿Se trata de ganar tiempo y reorganizar las fuerzas militares realistas? ¿Tendrá el aval de la opinión pública colombiana en negociación? Al menos en algo todos coincidían, también se los mencioné, los militares asociados. Por ejemplo, gracias a una comunicación de Pedro Briceño Méndez para Rebenca, la opinión de Simón Bolívar con respecto a la propuesta de Morillo que data de los primeros días de ese mes. Para el general caraqueño aceptar perjudicial y ruinoso por diferentes razones. Estos temores, como también los calificó, están vinculados es que al detener las operaciones brillantes y ventajosas en todos los aspectos y direcciones del ejército, haciéndole concebir esperanza que debe haber perdido de que nos sometamos o sigamos su política. La segunda es que entre sus ruinas, tesoros y recursos desconocidos, que solo la revolución puede descubrir y poner en acción, y que ningún cálculo humano puede presentir. La tregua propuesta es el coste económico que significaría mantener las tropas en un teatro y campo abierto total porque nuestros gastos continúan inútilmente para conservar nuestra presente actitud. Mitificación momentánea haga enfriar el espíritu fuerte e impulso general que ha dado la revolución. De todos modos, hasta que obtengamos el objeto único de tanto y tan costoso sacrificio, es decir, la independencia absoluta. Evidenció las ventajas que significaría seguir la guerra de independencia como estaba proyectada y que era cuestión de tiempo. Bolívar fue un llamado de atención a sus colaboradores más cercanos, y lo vuelvo a citar, y ambición de la España y de nuestra inocencia y moderación e inexperiencia. Como ustedes habrán visto, y obviamente con otros documentos, una lectura atenta evidencia esas dudas que tenía el propio, prefería aceptarlo. Pero también se aprecia cierta contradicción en sus opiniones para la para la posible consolidación o no de una República de Colombia libre, soberana, evaluar todas las opiniones. Entre esas opiniones adversas encontramos a Carlos del Ejército Libertador, y esto fue una misiva que refleja las diversas opiniones que existieron en torno al armisticio. Se publicó en la primera página, nada más y nada menos que del Correo del Orinoco, el sábado 22 de junio. A Montilla, a Páez también, pero bueno, no solamente coloqué a Carlos Surbet como era una farsa capaz de destruir los objetivos obtenidos en los 10 años de la más desastrosa guerra y que era la de independencia contra los españoles. Así lo señaló el general, los soldados ubicados. Arrancaros vuestras armas libertadoras y arrebataros vuestras glorias, borrar vuestros heroicos sacrificios legados y de esta manera destruir vuestra constitución, obra de vosotros mismos y que ha consolidado nuestros más caros derechos. Yo atentaría contra la independencia de la noble República de Colombia. Pero qué horror es ser Colombia, que su libertad e independencia se convierta en abyección y servidumbre cuando se ve impotente de nuestra noble lucha. Terminó su arenga a los soldados en un claro desprecio a cualquier tipo de negociación. Gloria. Y nosotros todos, debemos a nuestros hijos la más rica herencia que se puede disfrutar sobre la tierra, igualdad. Por aquella fecha, ya con esto progresivamente voy cerrando, es un caso muy interesante que se da, vamos a ver, pero creo que va a ser inevitable. Por aquella fecha, el 20 de junio de 1820, el gobernador de la provincia de Cartagena una reconciliación al amparo de la Constitución de Oceanía. O sea, aquí se están abriendo un nuevo campo. Y tenemos la negociación, entre Morillo y Bolívar, tenemos la negociación que se va a abrir entre Bolívar y Gabriel de Torres, que era el gobernador de la provincia de Cartagena, ya que englobó las diversas ofertas que tenían los liberales españoles en América para tener Mariano Montilla, quien asediaba el puerto de Cartagena en ese momento. Y un mes más tarde, el rechazo categórico de Venecia. También guarda una particularidad, y es que difiere de la estrategia empleada por Morillo. Quería hacerla por medio de comisionados, seguramente la búsqueda de un espacio más cercano de diálogo entre ambos. Considerar que Torres se apresuró a detallar las propuestas. Como he insistido, estas comunicaciones evidencian las diversas visiones e interpretaciones que existieron en torno al interior de las fuerzas realistas y republicanas. El problema es que, al no existir consenso, una posición desfavorable y hasta débil del mando político.
Las comunicaciones nos dando, Bolívar se traslada desde la Villa del Rosario de Cúcuta hasta Cartagena, una isla para ese momento de estas comunicaciones, a excepción de la provincia de Pasto por las armas de la República, así se lo dijo en varias oportunidades Montilla, el general Montilla, que estaba centro de Cartagena, donde estaba la ocupación. Bolívar se traslada rápidamente para hacer seguimiento. Montilla también, al igual que Sublette, no quiere saber de reconciliación, de nada. Lo que quería era la independencia y querían que soldaran lo más rápido. Bolívar partió en esos primeros días de agosto desde Cúcuta a Ocaña, pasando por Monpós, Barranquilla y finalmente llegó al campamento de campaña en Magdalena. Quiso dar el seguimiento personal a las conversaciones. O sea, lo que quiero que dimensionen un poco es todo lo que hizo Bolívar para iniciar estas conversaciones. Al final, las conversaciones, si quieren, y las preguntas se los puedo comentar un poquito en una semana, no llegan a nada. Torres sí fue muy enfático al decirle que dentro de la Constitución todo, fuera de ella, y es que si entregan el control del máximo representante, se les iba a reconocer todos los rangos militares e iban a gobernar. Por lo menos en este caso Bolívar gobernaría Colombia, que ya no se mantendría esa restricción. Obviamente la última carta es genial. Bolívar envía al gobernador, que ha arrojado la pluma de la mano y le pidió a su ayudante general, el teniente coronel José Gabriel Pérez, contestar. Y aún más, de los ridículos, proponerle a la República de Colombia su sumisión a la nación española, a manera retórica y de Bolívar. Parte de la comunicación se concentró en formular una serie de preguntas ante el hipotético recurso. Usted, le está hablando el gobernador de Cartagena, a salir de los muros de la afamada Cartagena para ver entrar en ella los 30.000 soldados que son el terror de su patria. A estas agregó: ¿crees que la caduca y corrompida expansión que ha dado el ejemplo más terrible de cuanto puede ser absurdo el espíritu humano logre formar la dicha de una sola aldea del universo? Obviamente no esperó, la respuesta muy categórica respondió: el pueblo de Colombia está resuelto por no sufrir la mancha de ser español. Prefieren los colombianos descender a los abismos eternos a ser español. A pesar de también del español, este había fracasado por la poca empatía desde mi punto de vista y poca negociación del gobernador español y la rico margen de maniobra. Por un lado, era aceptar la propuesta de sumarse a la propuesta española amparada en la Constitución doceñista y por la otra, y soberana. Ya después, para ir cerrando, cuando Bolívar regresa a la Villa del Rosario, bueno, es importante decir un ataque al campamento de Montilla pensando que Bolívar todavía estaba ahí. Cuando Bolívar regresa a la Villa del Rosario de Cúcuta, ya se habían celebrado sin éxito el intercambio del otro lado con Murillo, no llegaron a nada, precisamente porque tanto Francisco González de Linares y José María Herrera tenían muy poco margen de acción, ¿no? Y como les decía, el gobierno colombiano solamente se les reconociera como gobierno, como efectivamente ocurrió después en los tratados que les hice en esta conferencia. Quería darle peso a todas las negociaciones. Bueno, sí, el primer y el segundo intento ya habían fracasado para este momento. Ya después, obviamente, surgió en sí para noviembre, gracias por la iniciativa de Bolívar y la buena recepción también de los acercamientos para la firma del tratado, pero en este caso yo creo que ya un Morillo muy cansado, ya se quería ir y prácticamente la participación de Antonio José de Sucre, el mariscal Sucre, fue muy buena, no solamente para el tratado de regularización de la guerra, sino también para el armisticio. Para terminar, un poco de síntesis y reflexión de algunos puntos. Al poco tiempo de llegar al último en abril, se dio el inicio de diferentes acercamientos y negociaciones entre el gobierno español y las autoridades colombianas. Estos asuntos concluyeron por relativo éxito el 25 de noviembre de ese año con la firma del Tratado de Regularización, ambos refrendados un día más tarde en la población venezolana de Santa Ana por Murillo y Bolívar. En muy poquitas palabras, en meses, las hostilidades para facilitar las conversaciones entre españoles y colombianos, en la búsqueda de un acuerdo que terminara la guerra. El compromiso de hacer la guerra respetando las normas elementales del derecho de gente. Aunque la historiografía la dedica a espadas que se dieron con anterioridad y que evidencian lo complejo y dinámico de la situación neoliberal y la conformación de la República de Colombia. Más allá de cumplir con la nueva política del gobierno liberal, los tratados firmados constituyeron el reconocimiento de dos naciones beligerantes que negocian vivir formando una sola entidad. En las comunicaciones reseñadas, proclamas, artículos de opinión publicados en temas relativos a la independencia, la soberanía, la legitimidad, la representación política, pero también en torno a la guerra y a la paz diplomática entre estas dos naciones.
Las reservas mutuas sobre los alcances y las limitaciones y variado universo de referentes y posibilidades que nutrió la vida política de esos meses, que tuvieron especial referencia. Se trató de un periodo de intensa actividad política y de profundas tensiones al interior de cada una de ellas. De cara a los futuros estudios y todo lo que se pueda hacer, sobre todo en el bicentenario, caer en la realista del momento, pero también seguir de cerca las publicaciones peninsulares y en particular en los debates de las Cortes Generales. Como sabemos, el armisticio se rompió y seguirían los combates hasta Carabobo y Puerto Cabello, esos insurgentes colombianos, y adquirieron la calidad de beligerante. Así es la República de Colombia conocida por el mundo. Tal vez uno de los propósitos de los líderes colombianos al firmar estos mencionados tratados. Bueno, con esto termino. Gracias, Ángel. Muy interesante toda tu ponencia. Pero antes de comenzar, yo preferiría que el público se manifestara. Amelia trabaja por tendencia de la Nueva Granada de Venezuela. Ella está trabajando en el Consejo Republicano, Luis Orí. Yo creo que me gustaría que los demás, los que están presentes, el público, hiciese cerrar el orden. No he visto ningún mensaje en el chat. Amelia, no sé si quieras hablar. Hola, profe Ángel y profe Carlos. Muy interesante la ponencia. Estaba mirando la reflexión que usted hizo hace agencias en Colombia específicamente y pues quise sobre el papel de los corsarios. Usted pues sí ha rastreado a Luis Orí en diferentes trabajó para la América Libre, Pedro Guardado sobre el tema, ¿sí? Y sobre estos insurgentes, específicamente sobre estas marinas republicanas, porque investigando Luis Orí, me di cuenta y en ese mismo año empieza, pues, en el caso del Caribe, aquí San Andrés, de Cúcuta, y ahí se empiezan a formar incluso una de las primeras también es bastante reconocido. Entonces mi pregunta iba inclinado a eso y pues no, me gustó mucho su presentación. Gracias, Amelia. Sí respondo ahorita, Espera ¿no, a ver Carlos? si hay más preguntas y entonces respondes varias. Dale, está bien. Participar. Profe, a mí me gustaría también que de Bolívar en Haití, ¿sí? Me gustaría hablar un poco sobre las negociaciones y los pasos 116 con las futuras campañas de independencia que si usted ha tenido acercamientos con él. Muy bien, entonces son 2 puntos tuyos, ¿no? ¿Más que quiere sumarse a las preguntas y a los comentarios? Hola, hola. Ángel, Hola, después. soy yo, Sí, hola. desde México. Bueno, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y preguntarle qué reflexión le merece, digamos, las diferencias entre la relación que se establece entre dos partes negociadoras en un armisticio, dando una investigación sobre el perdón como instrumento de pacificación de la guerra de independencia en el caso de Nueva España. Y lo que me sugiere la presentación de Ángel es precisamente diferencias sustanciales en el tipo de relación que se establecen entre las partes negociadoras. No sé hasta qué punto a las negociaciones, para el caso colombiano, subyace un tipo de lenguaje y también un tipo de relación de subordinación o de pretensión de subordinación de aquellos que van a establecer una reconciliación, digamos. ¿Cuáles serían pues las en un pacto de perdón a un pacto de armisticio? Nada más, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Ángel, si quieres continuar, Sí. yo guardo las mías para la segunda ronda. A ver, gracias Amelia por tu pregunta. Rastreando el caso del Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado de Armisticio en la prensa española, la prensa inglesa, la prensa norteamericana y la prensa francesa. Y al menos he conseguido recuerdos que tenían inconvenientes en el Caribe porque no se acogían no respetaban el tratado de las islas que estaban, que fueron varios casos, tenían que enseñarle a los corsarios, mira, hay que seguir esta normativa, en fin, y hay varios casos, no es un tema que domine, el mar creo que es uno de los grandes desatendidos de nuestras guerras de independencia, y que bueno, como te llegué a mencionar en alguna, es muy interesante, además, si nos ponemos a ver, buena parte de nuestros países suramericanos tienen una gran, fueron significativos, por lo menos en el caso de Angostura,
que está en el Orinoco, su cercanía también con el Mar Caribe, muchísima, bueno, de las decisiones y de todo el tema del comercio, la divulgación es interesante. Sobre los corsarios te puedo mencionar eso. Si quieres, después te puedo mandar las referencias. Es una de mis grandes, ¿cómo se llama?, de desatención que he tenido con Rakiti. Y sí, obviamente se dan importantes negociaciones para que, y gracias a esas negociaciones y todo el apoyo, logra reunir un pequeño grupo también de exiliados venezolanos, neogranadinos, de otras partes mexicanos, de Venezuela, ¿no? Y volver otra vez a reintentar ahí cuando termina en Angostura. Sí, sí es muy importante, tampoco lo he trabajado significativamente en el tema del establecimiento del gobierno representativo en Colombia, y que en 1816 y en el 15 también participaron con la importancia del establecimiento de ese sistema en Venezuela, que ya después se llamaría Colombia. Fíjate que muy, muy interesante que pudiéramos establecer esa diferencia entre las partes, o lo llegamos a mencionar cuando estábamos en la UNAM, en el posgrado, con el tema de la capitulación, la idea de la llamada de la Primera República, que sí se dio un perdón, es muy diferente en la tónica en el que se dan, sobre todo, lecturas algunas más teóricas relacionadas con para ver todo lo que hay alrededor del tema del armisticio. No me ha sido fácil, tengo que me podrían ayudar a establecer esa característica en torno al armisticio, que son figuras más modernas, ¿no? Y podríamos contrarrestarla un poco con el tema del perdón, que la cuestión es que no los mencioné, ¿no? Cuando se está hablando la negociación entre la Cartagena y Bolívar, él llega a plantear el perdón, o sea, si llegan a jurar la Constitución, pero es claro, es que aquí el gobernador de Cartagena en ningún momento está tratando, se da en los términos en que se está en la Constitución, y ahí sí se evidencia un perdón. Por eso es que digo que Morillo sí se sentó en una mesa y buscaron la manera de buscar enaltecer ya este tratado como tal. Pero no tendría manera de responderte o esas posibles diferencias, pero creo que da para muchísimo, muchísimo material. La regularización de la guerra y el tema de los tratados de paz y todo esto es algo bastante del siglo XX, con el surgimiento, bueno, después de la Primera Guerra. Si en las guerras napoleónicas hay algún tipo de tema de la regularización de la guerra, si hay precedente con el derecho de anterior. No sé si puedo dejar eso abierto y ojalá que, Oscar, gracias por tu pregunta. Hola. Sí, muy ¿Tenemos? buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Hay más preguntas por aquí porque envío un link para que lo conozcamos ante lo que estuvieron hablando sobre los tratados y también lo último que han pronunciado sobre esos. Resulta que hace mucho tiempo empezamos con este proyecto que les mandé aquí, donde cómo vivían algunos personajes del proceso de independencia en Colombia, incluso también en Venezuela, y todo lo que tiene que ver con la Gran Colombia, la Nueva Granada. Que leyeran, que ha trabajado con nosotros, Juan Cárdenas, se los voy a mandar por aquí, él es novelista, ha trabajado, no más que felicitarlos, me pareció muy chévere todo esto y me gustaría que se repitiera. Y muy pronto pues que nos pongamos nosotros, digamos desde la academia, poderles transmitir parte de las investigaciones que hemos hecho y podamos hacer un collage y poderlo discutir, y la disposición de los aquí presentes. Muchas gracias por la propuesta. Sí, gracias. Revisaremos lo que nos envía. ¿Existen preguntas en las preguntas o comentarios? Yo tengo dos puntos, Ángel, para que hablando sobre los tratados de Trujillo, pero hay alguna carga simbólica también en esos tratados de Trujillo, ¿no? De 1813, la declaratoria de muerte, de guerra a muerte de Bolívar, durante la campaña. La ciudad de Trujillo, estamos hablando ya de 7 años después, el 25 de noviembre, de este tratado. Entonces, de alguna manera, allí hay una carga simbólica importante, un cambio en las relaciones de poder y de fuerza entre los ejércitos patriotas, y en 1813 hay una guerra a muerte en medio, digamos, de ese año, precisamente coincide con los fracasos de Napoleón en el frente ruso y alemán.
el final. Ya estamos 5 años después de clausurar de alguna manera, pues, antes de los, digamos, del golpe de conquistar nuevamente América, ¿no? Está buscando lanzar, estoy equivocado, está organizándose para enviar 10.000 hombres o 10.000 soldados a esas fuerzas. Creo que era hacia Argentina. Bueno, lo que hoy en ese entonces, incluso pues Uruguay, ¿no? Que era un bastión hasta ese momento. Entonces, en esos 7 años, está dividida en dos. Tú dices, tú eres el estudioso de este tema, igual encuentro yo en la Revolución Francesa, en las Antillas, no hay, ¿no? Y hay una división incluso en regimientos de pardos en ambos partidos, regimientos negros en ambos partidos de la sociedad, ¿no? Incluso de las familias, como bien lo expone pues, sus obras. Entonces, allí hay una aclaración, la carga que tiene, que si precisamente se firman en esa ciudad, en donde se muerte contra los españoles. Creo que en Colombia no conocemos la brutalidad. Acá hubo un ajusticiamiento de los patriotas, evidentemente, con la reconquista. Fue la guerra en Venezuela, no estoy seguro si aquí haya sido maldad, fue mucho más y grave, ¿no? Entonces, bueno, de esta nueva Fuerza Armada Española, creo incluso que en a otras escuadras, a otras potencias, porque no tenía en ese momento la reconquista, con naves españolas, estoy diciendo, ¿no? En el caso de 1815, con la expedición, con el ejército expedicionario de Morillo, el destino en el mar recibieron comunicaciones, bueno, o sea, habían comunicaciones secretas y no final no era el Río de la Plata, sino que era tierra firme. De finales de 1819, las que al final se sublevan en contra a apoyar a Morillo, que estaba exhausto, estaba muy cansado, su fuerza. No considero, Carlos, que existía una España 1819 con la capacidad de una reconquista. O sea, el Río de la Plata la dan por perdido. Igualmente, el caso era mantener tierra firme en la medida de lo posible, porque se daba en 1820 que los virreinatos más poderosos, que en este caso era el Perú y la Nueva España, la actual México, sin contar, estaban muy en la misma línea dentro de la monarquía controlada, y así se ve cuando uno revisa la prensa en 1820, que así se tenía un poco esa idea, ¿no? Yo siento que esa ofensiva o contra de Riego no era como tal, yo creo que era más bien para apoyar, y además una fuerza de 10.000 hombres no tenía comparación con el ejército expedicionario que enviaron con Morillo, y que efectivamente no es una idea quiero que por lo menos en el caso de la Nueva Granada y de Venezuela, la brutalidad para el Cuba, aunque eso obviamente no quiere menospreciar todo el costo de vida, porque Morillo, ahí en el tema de la pacificación sí fue muy contundente, que eventualmente Monteverde en 1812, que ese barrido que se da, tal vez ya lo había hecho Monteverde. Y muy interesante lo que me dices, qué casualidad, digo yo, o la carga simbólica que significa que el decreto firma el tema del tratado de regularización de la guerra ahí mismo justamente. Fíjate a ver qué se podría, a ver si fue una casualidad o no, o capaz guerra muerte, que también podría ser una opción. La fecha es el 15 de junio de 1800. Bueno, no sé si hayan más preguntas y comentarios del público. Sí, yo voy a hacer una pregunta. Bien, gracias. Nos conocemos de Caracas. Rápido, solamente te iba a pedir un comentario. Éxito y fracaso vinculadas a la República de Colombia, disuelta en 1830. Gracias por tu pregunta, John. En mi tesis doctoral, de que la experiencia de la República de Colombia, que se da entre 1819 y 1830, o fue en Cúcuta, y su final, ya sea 1830 o 1831, sea 1830, porque Venezuela, los colombianos decían, bueno, se acabó esta experiencia. Yo veo que fue una época, una década muy rica. Una república nueva, obviamente inventada, creada, significó un gran éxito para la época.
Y no solamente la elección, un sistema republicano, si vamos a las cuestiones simbólicas, crearon un sistema de educación, sistemas métricos, el tema de la libertad. O sea, es todo un aparato en la conformación del Estado que yo considero que fue exitoso. O sea, no se puede, y sobre todo la experiencia, y yo le doy mucho peso a eso, la experiencia que se adquirió en esa llamada Gran Colombia, la conformación después de Ecuador y de Venezuela, y después de lo que va a ser Colombia. O sea, es muy significativo eso, y la historiografía ha incidido ese gran peso de Bolívar, que tú sabes, Bolívar fue tradicional, y la historiografía y hasta la memoria colectiva o la cultura popular del caso venezolano y colombiano ven que al derrumbar el sueño de Bolívar se ve un fracaso de esa experiencia. Y pueden pasar por nuestros presidentes de las repúblicas de cualquiera de nuestros países y que bueno, en las conmemoraciones o del Congreso de Angostura o del Congreso de Cúcuta siempre van a haber uno que otro político ofreciendo nuevamente. Sí, seríamos una, quién sabe, una superpotencia, ¿no? Pero ya esos son, creo que yo planteo más bien la idea de éxito, aunque al final obviamente sea toda la experiencia y todo lo que se ganó en esos 10 años de convivencia entre estas naciones. Pues yo tengo un comentario también adicional, Ángel. El tema del 67, si no estoy mal, por la regente María Luisa. De Colombia fue el 37, creo que el de Venezuela fue en 1846, si mal no recuerdo. Bien, con el reconocimiento que Francia le hace a Haití en 1838, que son la cifra de 150 millones de francos. Es una cifra estrafalaria en 1803, digamos, las guerrillas haitianas al ejército de Haití. De facto, Francia no reconoce Haití sino hasta mucho tiempo después, ya estamos hablando. Y porque logra, digamos, mantener un bloqueo naval sobre la isla y de esa manera todos reconozcan de manera abierta y factible, ¿no? En el caso nuestro, después terminas tu presentación y dices, pero la guerra sigue, y la guerra sigue hasta 1820, digamos, con el sello de las batallas del Alto Perú. Allí ya, digamos, para poder reconocer estos países como independientes. Y allí hay una alianza y de los reinos conservadores o de los imperios conservadores muy diferente a la que tú estás mostrando en 1820 a 1823 con Riego, ¿no? Que es el trienio liberal, pero también España, que creo que finalmente sucede en 1822-1823, las tropas francesas desfilan en ambos mundos en ese momento. Entonces, de alguna manera, ahora tú lo decías, España no tiene la... Sin embargo, los sueños de reconquista no se acaban con esto. La reconquista napoleónica de Napoleón III sobre México, ¿no? Y una gran amiga de Constanza, precisamente en las montañas de República Dominicana, en los años 60, 1860, 62, 63. Durante la Guerra Civil Americana. De esa manera, entonces, podrían ver en América que efectivamente, estamos hablando de Monroe, se cumple eso, ¿no? Que Estados Unidos finalmente, por lo menos en el siglo XIX, frente a estos proyectos que ni siquiera son reconocidos. En el museo más importante, el museo militar más importante del mundo, que sería el Hospital de los Inválidos de Puebla, por ejemplo, y no dicen absolutamente nada de cómo les fue en Haití. ¿Sí? Hay unos proyectos que quedan inconclusos, unas ganas de volver a materializar de forma definitiva, nuevamente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estos tratados de Trujillo, pese a favor del derecho de las gentes o del derecho de los combatientes, termina en letra muerta? Tú que nos contaras qué es lo que sucede en Maracaibo y por qué los patriotas son los que rompen. Sí, fíjate que, por eso les decía, hay una gran mitificación en el alcance que duró, por lo menos no solamente con Maracaibo, sino hay otros incidentes que delató a Bolívar y a otros oficiales del ejército patriota, porque hay una ruptura permanente del armisticio. Y por lo menos, como le comentaba, llegaron a ocurrir varios acontecimientos donde se rompían, y Bolívar obviamente le daba largas al asunto. Según las comunicaciones oficiales del gobierno patriota, era que el pueblo de Maracaibo, que casualmente que Urdaneta, el general Urdaneta estaba por ahí cerca, e ingresó unos batallones y nada menos que la ciudad de Maracaibo, uno de los bastiones más importantes
del ejército realista o de la monarquía. Ya a partir de eso, o sea, hay varias situaciones que se van dando. De la Torre le pide explicación a Bolívar, Bolívar como que están más bien argumentadas en esa exposición que les llegué a mencionar durante mi ¿cómo se llama? No favorable, el tema del armisticio se repiten y Bolívar se los plantea en uno de los ítems del tratado del armisticio, era que si vas a romper el armisticio avisa, a partir de esta fecha reiniciamos las actividades. Hay una cuestión muy interesante, por eso les digo interesante, porque tanto Morillo como De la Torre envían a España, bueno, lo publican en Caracas también en Madrid, todas las comunicaciones que se dieron entre Bolívar y los primera instancia y después con De la Torre, para justificar así que no son ellos, no fueron los juramos, dicen los españoles, actuar de buena fe, nosotros, etcétera. Y la prensa liberal española así lo cubrió, o sea, quien fue el malo fue Bolívar y su gente. Algo muy interesante que tú estás mencionando es que, bueno, el alcance de los tratados de Trujillo, ahí viene Carabobo, por eso era que una de las preguntas yo todavía no tengo la manera de... es que Bolívar usó, y bueno, y para las comunicaciones con Rocio, las comunicaciones con Sublet, con Santander, por lo menos unas 3 o 4 comunicaciones con Santander, Bolívar y todos los oficiales como una gran posibilidad. O sea, firma esto Bolívar, que después buscaremos la manera en torno a esos tratados. Después, progresivamente, después del 21, después con Puerto Cabello, después con Maracaibo en el 24, desde Puerto Rico, eso es muy importante, formar parte de estos tratados, hace una contraofensiva, no solamente desde Puerto Rico, sino también contra México. Hay un punto y solamente lo quiero mencionar porque yo sé que ya el tiempo está. Me llama muchísimo la atención y lo compartía con un amigo historiador mexicano. Era uno haciéndole el seguimiento a los de España de los tratados de Trujillo, del armisticio y de regularización de la guerra. Pero cuando se habla del plan de Iguala de Iturbide, o peor aún, los tratados de Córdoba, no es posible negociar. En el caso de México no se negocia nada. En cambio, hay que ver el caso de las negociaciones, y eso un poco lo conecto con la intervención de Oscar. También habría que ver cuál fue la negociación que se da en el Perú, cuál es la negociación que se da en el Río de la Plata, y obviamente habría que ver todo esto en una coyuntura, o sea, si hay una política unificada en torno a la monarquía. Sí, para el caso de México, la Nueva España se habla así, y para el caso del Río de la Plata o del Perú, de otra manera. Que si hay más preguntas, es el momento de cerrar ya. Ángel, ¿sigues allí? Sí, aquí estoy. Era para mejorar la comunicación. Si no hay más preguntas ni comentarios, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, Ángel, por para